Buen día a todos, mi nombre es Tania Melissa Cardona Gómez y este es el desarrollo de la actividad número 5, análisis de caso de estudio de seguridad informática 2. Bueno, para empezar con el desarrollo de la actividad, el primer punto dice que qué fases necesitaría para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Donde sería implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio basado en lo que es la norma ISO 22301 en el call center. Antes de esto tendríamos que hablar sobre los sistemas de gestión de continuidad de negocios, ¿sí? ¿Por qué las empresas lo implementan? Pues las empresas lo implementan para dar una rápida respuesta ante lo que podría ser perturbaciones que alteran sus operaciones diarias. Estas permiten a las empresas restablecer su operatividad tras algún desastre ocurrido que interrumpa su negocio. Tratan de proteger la reputación de la misma empresa, el cumplimiento de plazos, la satisfacción de los clientes de esta empresa, así como evitar posibles pérdidas lo que es a nivel económico. La norma ISO 22301 lo que hace es reunir unos requisitos a seguir por el sistema de gestión de continuidad de negocios, ¿sí? Entonces, un sistema de gestión de continuidad de negocios certificado bajo la norma ISO 22301, ¿sí? Permite mejorar el negocio al garantizar una efectiva planificación de la continuidad de negocio en todos los niveles. Además de esto, permite tener localizados aquellos procesos críticos y ver el impacto en la continuidad. Fortalece también la capacidad de su recuperación, la superioridad frente a sus competidores que serían menos resilientes, la imagen de confianza a terceros ante condiciones negativas, inspira confianza en las aseguradoras, logrando así reducir las primas de seguro. También hay una reducción de costos al disminuir el impacto de los posibles incidentes e interrupciones, ¿sí? Entonces, los pasos para gestionar la continuidad de negocios. El proceso para realizar una implementación del sistema de gestión de la continuidad de negocios se compone de lo que serían 6 pasos, entonces, o 6 fases. El primero sería la elaboración del programa de BCM o BCM, que es un proceso de administración holístico que ayuda a manejar los riesgos de continuidad y o pronta recuperación de los negocios del área en caso de alguna emergencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hace es diseñar el programa de gestión de continuidad de negocio, considerando el tamaño y la propia complejidad de la empresa. Se define el equipo básico encargado del BSM y se incluyen funciones y las responsabilidades de cada uno. Luego tenemos una comprensión de la empresa. Aquí lo que hace es tomar la información para priorizar las actividades, diferenciando aquellas que son claves de las que no más son de apoyo. También así los recursos requeridos por las mismas. Se analiza el impacto que genera el negocio y se evalúan los riesgos. En la tercera definimos las estrategias para la gestión de la continuidad del negocio. Mediante esta fase se determinan todas las actividades de negocios claves para que la empresa pueda recuperar su servicio dentro de un determinado plazo tras una interrupción. En este caso, pues, ¿qué sería? Serían las actividades de recibir las llamadas de los clientes que necesitan pues de una atención debido a que están teniendo algún problema o les ha surgido algún inconveniente. En el cuarto haríamos una elaboración y ejecución de una respuesta BCM. Aquí lo que se haría es desarrollar todas las respuestas necesarias ante las situaciones de emergencia, ¿sí? Si supone que hay alguna urgencia, una emergencia, entonces ¿de qué manera se daría una respuesta oportuna? Aquí lo que se haría es detallar todos los planes con los pasos a seguir para poner en práctica tanto antes de la interrupción como sería después de la interrupción y durante la interrupción, ¿sí? Esto con el fin de reestructurar los procesos de negocios por orden de la prioridad. El quinto sería poner en práctica acuerdos definidos. Mediante este paso se pone en relieve el grado en las que las estrategias
y planes son adecuados a propósito perseguido mediante la planificación de ejercicios en ciertos intervalos que permita revisar la continuidad del negocio, además de detectar la oportunidad de mejora. Y por último tendríamos entonces el sexto, que es incorporar la continuidad de negocio en la cultura de la organización. Este paso es muy importante, pues se ha de conseguir que la continuidad de negocio sea parte de los valores de todos en la empresa, ¿sí? Se crea confianza en la capacidad de la organización de hacer frente a las interrupciones. Es importante que todos los trabajadores, en este caso dado del call center, estén capacitados ante cualquier emergencia que pueda ocurrir, y entonces esto pues daría también a que tenga unas capacidades de respuesta oportuna ante alguna eventualidad. El segundo paso dice que identificar escenarios de desastre que podrían producirse en el call center, ¿sí? Y relacionar cada escenario de desastre con las acciones de contingencia que podría tomar en la organización. Entonces, tenemos que, en este caso, por ejemplo, los escenarios de desastre en un call center podrían ser de tipo desastres meteorológicos, que podrían ser huracanes, suponiendo que el call center se encuentra en una ciudad costera de Colombia, inundaciones, que puede pasar en cualquier ciudad, tormentas, nevadas, bueno, que en el caso de Colombia no aplica, pero bueno, ante el cambio climático que estamos en el mundo evidenciando, pues se podría presentar, y granizadas. También tenemos desastres químicos tecnológicos, que podrían ser como incendios forestales, incendios urbanos y explosiones. También desastres geológicos, como serían los sismos, que son muy comunes dado nuestra ubicación geográfica en Colombia, lodo, actividad volcánica, incluso tsunamis, pues si dijésemos que por ejemplo el call center se encuentra en una ciudad costera y ha habido algún sismo, puede presentarse en estos tsunamis, ¿sí? Entonces, el plan de contingencia, que es, bueno, saber y, bueno, tener las herramientas como herramientas necesarias para darle frente a estos, ¿sí? ¿Cómo podríamos, en el caso de que si hay algún sismo, algún movimiento de la tierra, cómo podríamos saber que la infraestructura está bien? Bueno, haber brindado un mantenimiento de la infraestructura, lo que son techos, las paredes, ventanas, un mantenimiento anual, ¿sí? Una correcta señalización de rutas de evacuación, contar con lámparas por si de pronto se va la energía y no podemos, bueno, los trabajadores del call center no pueden ver, entonces se necesitaría también contar con lámparas. Sistemas de alarmas son muy importantes: guantes, mascarillas impermeables, botas, botiquines de primeros auxilios. También se tiene que tener una ubicación para estos botiquines de primeros auxilios, y que todos los trabajadores sean conscientes de dónde están para una urgencia poder dirigirse y tomarlos. Dejar a conocimiento de los empleados también los números de teléfono, como son los bomberos, la policía y albergues cercanos, ¿sí? Esto para el caso de este tipo de desastres. Bueno, también aquí tenemos, si suceden algunos de estos desastres, podemos tener también en riesgo el centro de cómputo, ¿sí? Entonces lo que se debería hacer es tener un lugar seguro para poder llevar, por ejemplo, documentos, hardwares que tenemos, que tiene el call center, y documentos importantes, ponerlos en un lugar seguro para prevenir que estos se dañen. Tenemos entonces otros escenarios, como serían desastres sanitarios ecológicos, que serían de tipo como epidemias, plagas, contaminación e incluso lluvia ácida. Entonces, en este caso vemos que debido a la pandemia
que se ve afectada todo el mundo, ¿sí? Una pandemia como lo es el COVID-19. Entonces, esto haría que los empleados del call center pues no puedan llegar a su lugar de trabajo debido pues a la fácil contaminación que puede tener la gente de este virus. Entonces, un plan de contingencia sería que haber capacitado a los empleados para que puedan trabajar desde su casa, también brindándole pues obviamente las herramientas oportunas necesarias para que estos puedan cumplir con sus labores, es decir, una buena computadora, en el caso para los trabajadores de call center pues sería una buena computadora, también asegurarles de que van a tener un buen internet también para poder hacer su trabajo, un teléfono que sea propiamente para uso de la compañía, también que tenga micrófonos, por ejemplo, también para poder recibir de manera correcta la llamada y poder darles a la atención que necesita y darles un acompañamiento, y de esta manera también ir grabando y monitoreando las llamadas que se están haciendo en el call center. También brindarles una documentación de procedimientos y puede ser también una alternativa operacional, es decir, contar de pronto con trabajadores de otras empresas que puedan trabajar de manera remota y tener con ellos de pronto un convenio, un contrato, por si debido a que todos los trabajadores, supongamos que el cuarto piso del call center se enfermaron, entonces contar también con otra empresa que nos pueda dar empleados que trabajen en call center para suplir el trabajo de los empleados que han sido o que están enfermos. Si hay un corte de suministro eléctrico y de comunicación, pues entonces contar con una planta de emergencia que suministre energía, contar también con un mapa eléctrico del área del trabajo, identificando los contactos de respaldo, y si es por ejemplo de comunicación, entonces dejar en funcionamiento el servicio de acceso remoto a lo que serían servidores y equipos de telecomunicaciones. Luego sigue el tercer punto, que es desarrollar la estructura de un plan de continuidad de negocio. Entonces, el primero sería análisis de amenazas o riesgos. Aquí lo que se hace es una identificación de todas las amenazas a las que la empresa es propensa a sufrir. Se definen todas las acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad del plan de continuidad de operaciones y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de lo que serían las vulnerabilidades. El segundo sería el análisis de proceso. Aquí se analizan los procesos críticos que tiene la empresa para luego establecer una estrategia de recuperación. Se identifican también las actividades y los recursos de las actividades, los recursos que las actividades hace uso. Tenemos como tercero unas estrategias de continuidad. Aquí se contiene una información general de cada proceso crítico para dar continuidad a sus operaciones. Aquí sería información general del proceso crítico, la estrategia de continuidad, y muy importante también serían los responsables del que harían parte de la ejecución del proceso crítico. Luego tenemos recursos críticos, recursos humanos, requerimientos mínimos. Aquí sería lo que es interoperabilidad de las comunicaciones, protección y respaldo de la información y de las bases de datos. Aquí se reconocen los recursos que se poseen en el proceso crítico, la infraestructura tecnológica, mobiliaria, de equipos. Incluso cuando hablamos de equipos y de infraestructura tecnológicas, hacemos también referencia a lo que serían computadores e impresoras. Luego tenemos una definición del plan de continuidad de operaciones. Aquí se crea lo que sería un formato que va a definir el plan de continuidad de negocio
donde se describe el propósito de las actividades principales, el líder de continuidad, la fundamentación legal. Aquí es el por qué se está desarrollando un plan de continuidad, ¿sí? Luego tendríamos, tendríamos lo que sería activación del plan, ¿sí? Una vez se identifican todos los componentes del plan de continuidad de negocio, se establece un protocolo de actuación que establece las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia. Y por último, pues se haría una mejora continua. En la mejora continua lo que se haría es un monitoreo y revisión de lo que serían posibles nuevas amenazas, y una prueba y ejercicio podría ser cada tantos meses de que en verdad este plan pues está vigente y puede funcionar y sigue funcionando para la empresa. Por último tenemos el cuarto punto, que dice que identifica las arquitecturas de disponibilidad que podrían aplicar en la empresa del call center. Entonces tendríamos que hablar para decir qué arquitectura de disponibilidad se podría aplicar. Tenemos que hablar primeramente de sistemas de redundancia, ¿sí? Estos sistemas redundantes son aquellos sistemas en los que aquellos datos o hardware de carácter crítico se contienen y se tienen que asegurar ante posibles fallos que puedan surgir en la empresa, ¿sí? El término de redundancia hace referencia a lo que serían distintas configuraciones que aseguran la disponibilidad de un sistema ante un fallo de un componente del mismo. Tenemos diferentes tipos de arquitectura aquí en este ejemplo, como sería el N+1 y el NN, o lo que sería también 2N, ¿sí? Cualquiera de estos dos tipos de redundancia proporcionan una sólida configuración de la solución de centro de llamadas que funciona con un tiempo de inactividad mínimo, lo cual garantiza que las operaciones del centro de llamadas, o en este caso del call center, se reanudarán dentro de un lapso de tiempo de 1 o máximo de 2 minutos, ¿sí? En los centros de datos o call center se debe asegurar que los sistemas informáticos continúan sin ninguna interrupción del servicio. Entonces, tenemos el tipo de arquitectura N+1, ¿sí? Aquí indica que se agregó un componente adicional para soportar una sola falla o el mantenimiento requerido en algún componente. Generalmente en los estándares de diseño se requiere una unidad adicional por cada 4 que sean necesarios. Entonces, si por ejemplo en el call center se tienen 8 unidades UPS, que las unidades UPS son fuentes de alimentación ininterrumpida, entonces se debería de tener al menos 10 unidades UPS en total. Tenemos también la arquitectura N+N o la 2N, que por la información que he leído me parece que es la más apropiada. Este sistema es sistema duplicado totalmente redundante, entonces son dos sistemas de distribución independientes, es decir, no están conectados de ninguna manera y no dependen el uno del otro. Quiere decir que si una fuente de energía tiene una interrupción, pérdida de energía, en este caso que hubo el caso del podcast en el call center, la otra aún debe suministrar energía y acomodar la carga completa, eliminando así cualquier tiempo de inactividad potencial por la pérdida de un lado del sistema. Entonces, este sería el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por su atención. Tengan todos un feliz día.